Quiero aprovechar esta mañana para poder hablar sobre temor. Y pastor, ¿por qué nos va a hablar de temor? ¿Porque es 31 de octubre? No les voy a hablar de temor en términos de miedo ni nada de eso. Yo quiero que nosotros analicemos un poco qué es lo que la Biblia implica cuando nosotros hablamos de temor. Di conmigo temor. Hoy en día algo que podemos ver en la sociedad es que hay algo presente, hay un componente presente en la vida de muchas personas y es el temor. Y en esta ocasión, entonces sí estaremos hablando de ese temor relacionado con el miedo. ¿Cuántos alguna vez en la vida hemos tenido temor? ¿Cuántos hemos visto en las vidas de otras personas, ya sea dentro o fuera de la iglesia, que sienten temor en algunas ocasiones? Entonces, hay algo que nosotros no olvidamos, que sí, tal vez el temor implique miedo, pero hay algo que va mucho más allá del miedo. El temor implica muchas otras cosas que muchas veces nosotros pasamos por alto. Y el problema con el temor es que el temor también implica sumisión, también implica respeto, implica reverencia y se pone peor porque implica adoración. Miren todas las cosas y componentes que están dentro de la palabra temor: sumisión, respeto, adoración y reverencia. Entonces, la presencia del temor es algo característico de todos nosotros. Todo ser humano tiene temor en su vida, es algo meramente humano, pero el problema viene aquí, que no todo el mundo sabe a qué enfocar su temor. Entonces, volvemos a lo mismo, es algo que va mucho más allá del miedo. No se trata solamente de que tú le tengas miedo a algo, se trata de que tú, cuando llegas a ese nivel de temor del que estuvimos hablando, vas a terminar adorando, reverenciando y sometiéndote a algo. ¿Por qué? Porque el ser humano fue diseñado para someterse. ¿Amén? Es algo que mucha gente dice, que nosotros debemos estar bajo autoridad siempre. El ser humano siempre va a estar sumiso a algo o a alguien. Es algo que no podemos quitar de nosotros, es algo que ya va con nosotros. ¿Por qué? Porque así fue como Dios nos creó. Dios nos creó para que nosotros pudiéramos someternos a Él, para que pudiéramos temerlo a Él, para que pudiéramos obedecerlo a Él. Pero desde el momento en que nosotros decidimos alejarnos de Dios, desde el momento en que nuestra naturaleza se volvió una naturaleza caída, ahí es donde perdimos la orientación y ahí es donde perdimos la forma en la cual enfocar nuestro temor, nuestra sumisión, nuestra obediencia, nuestra reverencia. Amén. Entonces vamos a Proverbios. ¿Cuántos hemos leído el libro de Proverbios acá? ¿Y cuántos sabemos que Proverbios repetidas veces habla sobre el temor de Dios? Amén. Entonces, una clave muy importante, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Es un versículo muy conocido en la iglesia cristiana, muy repetido. Dice la palabra: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, o como lo dice tradicionalmente la Reina Valera, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Ahora bien, ¿cuál es la base de la sabiduría? ¿Cuál es la base del verdadero conocimiento? El temor de Dios. Por ahí es donde empieza todo, temor de Dios. En el versículo, la palabra hebrea para temor es una palabra que aparece 14 veces en el libro de Proverbios. Es una palabra que, como ya les dije al principio, aparece repetidas veces, no solamente en el libro de Proverbios, sino también en diferentes libros de la Biblia. Pero en el libro de Proverbios esta palabra para temor aparece 14 veces. Ahora bien, el número 14 es un número que representa la perfección espiritual. Amén. 14. Y es mencionado 3 veces en la genealogía de Jesús, y es el número donde se celebra la Pascua en el primer mes del calendario hebreo. Entonces, 14 está relacionado con perfección. Pastor, pero hoy no es 14, hoy es 31. No importa. El 14 se relaciona con perfección y 14 son las veces en que se repite la palabra temor en el libro de Proverbios. Entonces, el temor a Dios es algo que implica perfección. Precisamente por eso la palabra nos enseña que por ahí es donde comienza la verdadera sabiduría. Amén. Entonces,
Vivir con temor de Dios es algo que nos va a llevar eventualmente a la perfección espiritual. Yo sé que ninguno de nosotros jamás podrá ser perfecto, pero pastor, ¿por qué nosotros estamos aquí en la tierra y por qué tenemos que pasar por diferentes cosas a lo largo de nuestra vida? ¿Por qué? Porque la vida es un proceso de maduración. Amén. ¿Cuántos creemos que la vida nos forma? ¿Por qué Dios nos permite vivir de cierta manera? Porque Él nos forma. Todos nosotros somos obras no terminadas. Dios está trabajando constantemente en nosotros. Todos los días Él trabaja en nosotros. Y la vida es un proceso. Y a lo largo de la vida nosotros vamos alcanzando paso a paso esa perfección espiritual. Pero un componente importante es el temor de Dios. En esta vida, cuando tú seas formado, cuando Dios siga puliendo ese propósito que ha puesto en tu vida, no puedes olvidarte del temor de Dios. El temor de Dios es primero. Ahí es donde empieza la verdadera sabiduría. Amén. Entonces, ¿por qué perfección espiritual? Porque nuestra sumisión, nuestro respeto, nuestra adoración y nuestra reverencia estarán enfocados en Dios. No olvidemos los componentes que componen, valga la redundancia, el temor. Si todo eso está enfocado en Dios, vamos a alcanzar la perfección espiritual. Pero si nuestro temor no es hacia Dios, entonces no vamos a poder lograrlo. Entonces, pensemos en un momento nuevamente en los componentes del temor. Si tu temor está enfocado en Dios, entonces nuevamente tu adoración está enfocada en Dios, tu reverencia está enfocada en Dios, tu sumisión está enfocada en Dios, tu respeto. Pero ¿qué pasa cuando nuestro temor está puesto en la gente? Entonces tu reverencia está puesta en la gente, tu adoración está puesta en la gente, tu sumisión está puesta en la gente. Y lo mismo aplica a cualquier cosa, a tu jefe, a tu trabajo, a la situación, a los problemas. Si tú le temes a los problemas, entonces tú te estás sometiendo a los problemas, reverenciando los problemas, adorando a los problemas. Miren todas estas cosas que implica el temor y muchas veces nosotros pasamos por alto. Y definitivamente se puede decir que el año pasado fue una época donde nosotros aprendimos a canalizar nuestro temor. Y yo te pregunto, durante la crisis que hemos vivido, ¿hacia dónde ha estado enfocado tu temor? ¿Estuvo enfocado en Dios o estuvo enfocado en el virus? ¿O en la situación difícil? ¿O en todas las cosas terribles que tuvimos que pasar? Finalmente, ¿por qué todos estamos aquí esta mañana? Porque nosotros logramos sobrevivir, porque logramos prosperar, porque logramos temerle a Dios. Yo estoy seguro de que si estamos aquí es porque nosotros logramos confiar en Dios y temer a Dios primeramente. Y vean cómo Dios nos sacó de la situación. Vean cómo Dios preservó nuestras vidas. Entonces por eso dale gracias a Dios, porque cada día lo demuestra. Cada día demuestra que tu temor está enfocado en Dios. Amén. Entonces, Mateo capítulo 10, versículo 28. Nuevamente volvemos a lo mismo. Tenemos que aprender a enfocar nuestro temor únicamente en Dios. Tenemos que aprender a enfocar nuestra sumisión, nuestra reverencia y respeto solamente ante Dios, porque Dios, poniendo nuevamente el ejemplo que les acabo de mencionar, Dios pudo preservar nuestras vidas. Y estoy seguro de que el temor a las circunstancias o el temor al mundo o el temor a otras personas no lo hubiera logrado de esa misma manera. ¿Y saben por qué el temor tiene que estar enfocado en Dios? Porque Dios es el que nos define a nosotros, porque Dios es el que preserva nuestras vidas, por eso es que Él y solo Él es digno de nuestro temor. La palabra dice, Mateo 10:28, no seas intimidado por las amenazas de abusadores, palabras de Jesús a sus discípulos. No hay nada que puedan hacerle ellos a tu alma, tu ser esencial. ¿Cuál es mi ser esencial? El alma. Y Jesús dice, guárdate tu temor para Dios, quien sostiene tu vida entera, cuerpo y alma por igual, en sus manos. Entonces, otra variante de este verso, en otra variante de este verso Jesús decía, no le temas a los hombres que pueden dañar tu cuerpo, más bien témele a Dios que puede también dañar cuerpo y alma. ¿Cuántos lo hemos leído? Y mucha gente, pues listo, la interpretación fácil. No le tengamos miedo a la gente porque pues la gente ¿qué? La gente solamente puede destruir el cuerpo, pero
temámosle a Dios porque Él puede destruir el alma. Pues pucha, eso sí ya es más, mejor téngale miedo al jefe. No le tenga miedo a la gente si de pronto le hacen algo malo en el trabajo o le hacen algo malo en la calle. Mejor téngale miedo a Dios, que ese sí lo puede mandar al infierno. Esa es la interpretación general que se hace del asunto. Ok, no tiene nada de malo esa interpretación, tiene algo de verdad. Pero lo que verdaderamente estaba diciendo Jesús, a lo que se refería, es precisamente esto que estamos leyendo en esta mañana, que Dios y únicamente Dios es el que define nuestra vida. Entonces, si el mundo define tu vida, si tú le temes al mundo, entonces el mundo va a tener el poder para destruirte. Pero si solamente Dios tiene la autoridad sobre tu vida, si solamente Dios tiene la potestad sobre quién eres tú verdaderamente, porque si tú permites dárselo a Él, si tú tomas la decisión que sea Dios el que sea dueño de tu identidad y de cada aspecto de tu vida, entonces ahí tú te vas a dar cuenta que Él es el que sostiene tu alma, Él es el que te preserva en medio de los problemas y Él es el que va a guardar tu vida y a guardar tu corazón. No van a ser las personas, no va a ser este mundo lleno de tanta cosa que tiene este mundo. Y ahí tú te vas a dar cuenta que solamente a Dios vale la pena temer. ¿Por qué temerle al mundo si el mundo no define tu vida? Bueno, hasta donde yo sé, el mundo no define mi vida. No sé tú, ¿cuántos creemos que el mundo no va a definir nuestra vida? Entonces por eso te digo, teme solamente a Dios. No cometamos el error de temer a otros, sino solamente temamos a Dios. Porque ni las personas, ni las circunstancias, ni los problemas, ni absolutamente nada en esta tierra va a poder robarte tu esencia, iglesia. Porque tu esencia está en aquel que te amó. Tu esencia está en aquel que murió en la cruz por ti. Y ese es el único que va a definir tu vida y es el que va a preservarla en esta tierra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Algo muy interesante que me encontraba trazando este mensaje, y es que cuando vivimos en el temor de Dios, vivimos en las realidades del cielo. ¿Cuántos recuerdan aquel mensaje que tuve la oportunidad de compartir con la iglesia hace poco sobre volver al reino? ¿Recuerdan que nosotros veíamos en la palabra que el Señor nos enseña que estar en el reino es vivir en la realidad del reino? Amén. La realidad del reino es cuando tú vives en la presencia de Dios, cuando tú vives bajo lo que la palabra enseña y cuando tú expandes el dominio de Dios en la tierra. Eso es vivir en la realidad del reino. Entonces, vivir en la realidad del reino y ser parte del reino únicamente lo logras también cuando temes a Dios y cuando Dios se vuelve aquel más importante en tu vida, el número uno, siempre. Ahí estás temiendo a Dios. Y en medio de un mundo donde la gente teme otras cosas, tú estás temiendo a Dios. Acuérdense lo que veíamos la otra vez en el mensaje. La gente que no hace parte del reino vive en mentiras. Hay gente que está viviendo una mentira. Pero tú que haces parte de este reino, tú vives bajo el temor de Dios. El temor de Dios es la verdad. Amén. Entonces, vivir en el temor de Dios es vivir despiertos, es vivir sujetos a la autoridad que está por encima de tu autoridad. Todo eso ya lo estábamos viendo en el servicio del otro día. Y hablemos nuevamente un poco sobre perfección espiritual, que es lo que implica el temor de Dios. Y quiero que veamos unos cuantos puntos de qué es eso del temor de Dios o qué implica el temor de Dios, pastor. Número uno, el temor de Dios evita el mal. El temor de Dios nos empodera para poder evitar el mal. Proverbios capítulo 16, versículo 6, la palabra nos enseña: puedes evitar el mal a través de la adoración rendida y el temor de Dios, porque el poder de su fiel amor remueve la culpa del pecado y la atadura de tu vida. A mí me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente porque dice: con amor y verdad se perdona el pecado y con temor de Dios se evita el mal. ¿Cómo se evita el mal? Con temor de Dios. Entonces, cuando tú temes a Dios, tú eres consciente de un hecho muy obvio, que Dios te ve y nada de lo que tú hagas se le va a escapar a Dios. Dios te ve. ¿Cuántos hemos pensado en eso?
pero tú lo piensas de pronto los fines de semana cuando vas y te tomas tus politas, ministro, no es molestando. O cada vez que tú cometes errores, todos cometemos errores acá, ¿sí o no? Pero muchas veces nosotros cometemos errores conscientemente. ¿Alguna vez nosotros nos hemos puesto a pensar en esos momentos que Dios nos está viendo? Porque uno cree, no, aquí nadie me está viendo, pero Dios sí te está viendo. Entonces, cuando tú temes a Dios, tú sabes que Dios sabe todo lo que tú haces y al tener temor de Dios, sabes que Dios te ama y te cuida y que Él tiene una relación contigo. Pensemos un momento en el marco de las relaciones, esto ya lo he explicado muchas veces. Uno cuando está en una relación con alguien, pues yo no sé qué es eso, pero hay mucha gente aquí que sí sabe qué es eso. Relación solo una y es con Dios, ¿cierto? En fin, cuando tú tienes una relación con alguien, tú sabes que tú no vas a hacer algo que hiera a esa persona, ¿o sí? Tú vas a evitar herir a esa persona. ¿Por qué razón? Porque tú amas a esa persona, ¿sí o no? Porque si no la amaras, entonces no sentirías ningún remordimiento ni nada al herir a esa persona con acciones o con palabras. Y con Dios sucede lo mismo. Cuando uno verdaderamente teme a Dios, es porque uno ama a Dios, es porque uno adora a Dios, es porque uno reverencia a Dios, porque uno se somete a Dios. Todo eso implica que tú amas a Dios, ¿sí o no? Entonces, ya que tú amas a Dios, entonces tú no vas a hacer algo que hiera el corazón de Dios, porque tú aprendiste a temer a Dios. Amén. El mal nunca será la voluntad de Dios para tu vida, es más que obvio. Porque la voluntad de Dios, ¿qué es lo que nos enseña la palabra sobre la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Solamente puedes obtener esa relación, esa revelación, perdón, de la voluntad de Dios a través del temor. Número 2, pasar de la muerte a la vida. Pasar de la muerte a la vida, ¿qué es lo que implica el temor de Dios? Pasar de la muerte a la vida. Proverbios 14:27, la palabra enseña: adorar a Dios en admiración y reverencia, o sea que temer a Dios, abre una fuente de vida dentro de ti, dándote poder para escapar del dominio de la muerte. Qué poderoso es esto, iglesia. Di conmigo, yo ya escapé del dominio de la muerte. ¿Y por qué razón? Porque tú temes a Dios. Yo creo firmemente que todos los que estamos acá, de una u otra forma, hemos aprendido a temer a Dios, aprendido a reverenciar a Dios, a amar a Dios. Y algo muy curioso es lo siguiente: ¿qué tiene que ver la muerte con la falta de temor de Dios? Que si tú no temes a Dios estás pecando. El no temer a Dios es pecado. Pero pastor, ¿eso no es un poquito rajatablas? ¿Cómo así que si yo no temo a Dios es pecado? Pues volvamos nuevamente a repasar lo que implica el temor. Si el temor implica reverencia, adoración, sumisión, respeto, y si tú no tienes ninguno de esos componentes hacia Dios, ¿cómo eso no va a ser pecado? Y peor todavía, acuérdense lo que decíamos al principio: el ser humano está diseñado para temer. Entonces, si tú no tienes ninguno de esos componentes hacia Dios, sino que más bien los tienes hacia otras cosas o hacia otras personas, ¿no estás pecando ahí? ¿Sí o no? Ah, bueno. ¿Y qué dice la palabra? Que la paga del pecado es la ¿qué? La muerte. Toda persona que no teme a Dios y pone su temor en otras cosas no conoce a Dios y pertenece al dominio de la muerte. Entonces, miren lo grave que es el asunto, iglesia. Miren lo que implica no poder alcanzar la perfección espiritual por no tener temor de Dios, que al final, el final de ese camino es la muerte. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Que cuando tú temes a Dios has sido empoderado para pasar de la vida a la muerte. Al revés, de la muerte a la vida. ¿Sí ven? Me confundí. Ay, iglesia, no me he tomado mi café, perdón. El caso es que cuando tú sigues a Jesús y tú vives en el temor de Dios, has vencido a la muerte como Jesús lo hizo. Porque si Jesús dejó la tumba atrás, yo sé que tú también lo vas a lograr. Amén. Si Jesús venció la muerte, tú también vas a poder vencer la muerte. ¿Por qué, pastor? Porque somos la iglesia de Cristo.
porque tenemos el poder del Hijo de Dios en nosotros. Entonces, a través del temor de Dios, yo creo firmemente que tú vas a salir victorioso en esta vida, en el nombre de Jesús. Tú vas a salir victorioso de toda circunstancia, iglesia, porque has pasado de la muerte a la vida. Y número 3, tú vas a tener seguridad y protección. Amén. Volvemos a lo mismo que te decía al principio. Tu vida, iglesia, tu vida va a ser preservada en las manos de Dios. Proverbios 19:23. 19:23. El temor del Señor conduce a la ¿qué? ¿A la qué, iglesia? Está escrito ahí atrás, ¿no? Sí. ¿Y da qué? ¿Y qué otra cosa? ¿Contra qué cosa? Y todo eso viene ¿de qué? Del temor de Dios. Protección y seguridad contra cualquier daño, porque el verdadero temor de Dios refleja tu relación con Dios. Y es por esa relación que Dios va a guardar y proteger tu vida. Pastor, pero es que yo ayer estaba trapeando la cocina y me resbalé y me caí. Entonces, ¿dónde está la protección de Dios? Ahí pues si el piso está mojado, ten cuidado. ¿Sí o no? O sea, muchas veces la gente sale con esas. Por algunas bobaditas que pasan ahí o imprudencias, la gente sencillamente llega a la conclusión que es que Dios no me protege. Y muchas veces gente inconscientemente sale a la calle y no les pasa nada, pero en el dominio espiritual no saben las guerras que se libran a favor de ellos. Muchas veces nosotros no lo vemos, es que no lo vemos. ¿Por qué? Y esto se lo he explicado a mucha gente, especialmente gente de la universidad, que el dominio espiritual tú no lo puedes ver, ¿cierto? Y muchas veces nosotros no somos conscientes de la forma en la que espiritualmente Dios preserva nuestras vidas y la protege. Cosas de las que tú ni siquiera eres consciente. Entonces, solo porque tú no lo veas, tú no puedes asumir que Dios no está protegiéndote. Solo porque tú no lo veas, tú no puedes asumir que Dios no está protegiendo tu familia, que Dios no está protegiendo tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Sí o no? Entonces, todo el tiempo Dios está librando una batalla a favor de nosotros. Yo creo en el nombre de Jesús que Dios manda ángeles a favor tuyo para que tu pie no tropiece en piedra, para que tu vida sea guardada de todo mal y de todo peligro. Y siempre recuerda, iglesia, que cada situación tiene un propósito. Pastor, si Dios me protege y si Dios me da seguridad, entonces ¿por qué me pasó esto, esto y esto y esto? Bueno, pues ya dejando a un lado la imprudencia del resbalón en la cocina, también está el hecho de que hay situaciones que pasan porque Dios tiene conocimiento más amplio que nosotros y Dios es más sabio que nosotros. Dios sabe por qué muchas veces permite que pasen ciertas cosas. Tal vez tú al principio no lo entiendes, pero después te vas a dar cuenta de que Dios siempre tuvo un plan. Cuando el mundo está cayendo en pedazos, no es que Dios no tenga un plan, no es que Dios no sepa lo que está haciendo, Dios siempre va a estar en control, así tú no lo entiendas. Y siempre recuerda que a pesar de cada situación, Dios siempre va a dar seguridad y protección. ¿Por qué? Porque tú aprendiste a temerlo en esta tierra. Amén. Número 4, tener sabiduría. Es obvio. ¿Qué es lo que nosotros estábamos leyendo en el versículo de Proverbios al principio del mensaje? Que el temor de Dios es la base ¿de qué? Entonces, obviamente, temor de Dios es tener sabiduría. Ahí nos va otro versículo de Proverbios, Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor del Señor es la base de la sabiduría, muy de la mano con el capítulo 1, verso 7. Y conocer al santo da por resultado el buen juicio. Conocer al santo. Qué poderoso es esto. Conocer. ¿Qué es lo que implica la Biblia cuando habla de conocer? Es tener una relación personal, una relación íntima con Dios. Entonces, y ya se los había explicado, iglesia, cuando nosotros veamos ejemplos en Proverbios, especialmente en Proverbios, de que la sabiduría habla, de que la sabiduría enseña, recuerda que son las palabras de Jesús.
Cuando la sabiduría habla, es Jesús hablando. Entonces, que tú conozcas al santo y que tú conozcas la sabiduría como tal, implica precisamente eso, que tengas una relación personal con Jesús. Si tú temes a Dios, tendrás sabiduría, lo que implica tener una relación personal con la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Jesús. Él es la sabiduría. Entonces, una relación personal con Él, ¿qué no implica una relación personal con Dios? ¿Qué cosas tan extraordinarias una persona puede tener si se tomara la molestia de trabajar en su relación con Dios? Que tal vez muchas veces descuidamos y que gente en el mundo ignora. Pero si tan solo damos el primer paso de temer a Dios, podemos alcanzar a llegar a tener esa relación personal con Jesús. Amén. Y finalmente, y hablemos en el marco de todo esto de la perfección, temer a Dios es alcanzar la madurez. La perfección espiritual implica madurez espiritual. Y Proverbios 15:33 dice, y ya con esto termino, iglesia, Proverbios 15:33 nos enseña, el temor de Dios es una escuela en vida cualificada. ¿Una escuela en qué? ¿Y qué dice después? Primero aprendes humildad y luego experimentas la gloria. El temor de Dios nos lleva a eso precisamente. Primero aprendes a ser humilde y después experimentarás la gloria. ¿Cuántos queremos la gloria? ¿Pero estás dispuesto a pagar el precio por esa gloria? El temor de Dios implica también un precio a pagar. ¿Y cómo nosotros podemos alcanzar ese premio y esa plenitud y esa perfección? Primero dejando que el temor de Dios siga moldeando tu vida en esta tierra. Porque el temor de Dios nos va a llevar a alcanzar esa madurez espiritual, de tal forma que tú alcances la estatura del varón perfecto que es Cristo, como lo enseñaba el apóstol. Y será el temor de Dios lo que nos llevará a experimentar finalmente lo que Dios ha prometido. Estos son tiempos, iglesia, son tiempos de cumplimiento. ¿Cuántos sabemos eso? Son tiempos donde nosotros finalmente estamos viendo cada vez más y más cerca la segunda venida de Jesús y la recompensa que Él ha prometido darnos a nosotros sus hijos. Entonces, en este momento es más y más importante que tú aprendas a temer a Dios y que tú aprendas a rendir cada área de tu vida. Iglesia, cada área de tu vida aprende a rendirla ante los pies de Cristo. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos entonces a hacer eso? ¿Cuántos de nosotros sabemos lo importante que es reconocer a Dios? ¿Cuántos de nosotros sabemos que ya pronto nosotros veremos finalmente cómo cada promesa viene a su cumplimiento? Hay muchas cosas que tú todavía no has visto. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Que ningún ojo ha visto y ningún oído ha oído lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Tú todavía no has visto los mejores días de tu vida. Tú todavía no has visto los mejores días de tu negocio. Tú todavía no has visto los mejores días de tu matrimonio, de tu familia, porque tú no tienes idea de lo que se avecina. Tú no tienes idea de lo que Dios va a hacer a través de ti en estos últimos tiempos de avivamiento y de milagros. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios nos va a usar? Aun cuando Dios te esté usando, es mejor que estés listo porque tú no sabes lo que Él está a punto de hacer, iglesia. Y todo eso lo vamos a obtener a través del temor de Dios.